En este sol de los sábados y a las 8:48 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Millicent Uribe. Saludos, muchas gracias. El PLD está en su mala hora, definitivamente. Después de haber gobernado 20 años, haber tenido 20 años en el poder, hoy día varias encuestas coinciden en que el candidato eventual, señalo eventual y lo subrayo, para las próximas elecciones presidenciales ocupa un tercer lugar. Esto implica que ni siquiera ha tenido éxito tras perder el poder colocarse en el imaginario de la población dominicana como el principal partido de oposición. Eso en promedio, porque también hay encuestas que aunque le dan a Abel Martínez un tercer lugar, cuando se miden partido por partido, pues el PLD mantiene el segundo lugar en algunas encuestas. En el caso de Redelige, que es la encuesta que auspicia a esta emisora y el grupo RCC Media, en su más reciente entrega, dice que Luis Abinader tiene un 47.3%, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo un 27% y Abel Martínez del PLD tendría entonces un 21.5%. Ante este contexto, que ya de por sí solo es delicado, se suma este nuevo factor, un nuevo revés para el Partido Morado, que es la renuncia como jefe de campaña de la candidatura presidencial de Abel Martínez, de Francisco Javier García, que como ustedes saben es uno de los dirigentes históricos a nivel de campaña en el caso del Partido Morado. Y esto evidencia que sin lugar a dudas el PLD no ha logrado todavía como partido poco generar algunos consensos y que persiste para mí uno de los factores que llevó a que el PLD perdiera el poder, que es la existencia de facciones. Ahora mismo a lo interno del PLD se está librando una lucha. Hay varias luchas. Una de ellas tiene que ver con qué hacer ante este contexto electoral. Hay fricciones, hay desavenencias y hay enfrentamientos internos. Yo he estado conversando con distintas fuentes porque quería un poco saber, edificarme sobre qué es lo que está pasando. Ya yo estaba advertida de que definitivamente había ciertos enfrentamientos entre el jefe de campaña y el candidato, pero haciendo una recopilación de las distintas informaciones preliminares que me han dado mis fuentes, yo he encontrado que hay por lo menos 5 factores que ahora mismo incidieron en esa decisión de Francisco Javier García, pero que también están marcando lo que está pasando internamente en el PLD. Y yo digo que es una especie de tormenta perfecta lo que ahora mismo hay en ese partido. La primera característica tiene que ver con, ya lo decía Francisco Javier, con la existencia de estructuras paralelas. Y él lo dice en su carta, él dice que uno de los problemas es que había 2 planes de campaña, 2 planes. Y él dice en su carta de manera textual, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Esa es la clave de una victoria contundente. Y dice más, él dice, es probable que es preferible la inexistencia de un plan a la que se trabaje con 2 a la vez. Y en un momento... La existencia de ninguno. Exactamente, él dice que es mejor que no exista ningún plan a que existan 2. El otro elemento, y aquí quiero también detenerme, es la tesis que yo he llamado la manzana de la discordia. Si ustedes comienzan a hacer una observación de las publicaciones en la opinión pública, uno de los momentos en que más se da a entender ese distanciamiento de Francisco Javier García con la candidatura es a raíz de nada más y nada menos que la designación del arquitecto Andrés Navarro como coordinador de planificación y gabinete de la campaña de Martínez. Nombres como Andrés Navarro, Gonzalo Castillo y Juan Ariel Jiménez tienen que ver con lo que yo he llamado con las manzanas de la discordia. Ahí se está cocinando algo a lo interno del PLD y es mucho lo que se ha hablado de distintas posiciones. Ustedes saben que quien coordina el gabinete de la campaña, esta es una de las posiciones más deseadas por quienes hacen vida política a lo interno de los partidos. Entonces ese es un elemento que está incidiendo. Otro elemento que también he encontrado es el tema de los celos. Me informa una fuente que parte de sus acciones como jefe de campaña implicaba que Francisco Javier García participara de distintos encuentros con los compañeros, con las compañeras del PLD, y que más de uno, la respuesta que le daba a las masas era, pero ¿por qué no asume usted la candidatura presidencial?
Oigan eso. ¿Por qué no asume usted a Francisco Javier García? ¿Tú tienes algún dato? Dilo. No, yo lo voy a decir en mi comentario. Pero adelanta algo aquí, a ver, para que vayamos corrigiendo sobre la marcha, Yuri. ¿Cuál era la realidad? No, yo no conozco la realidad. Yo lo que sé es que la experiencia me decía que yo nunca había visto un candidato que no andara con su jefe de campaña. Repite eso, Yuri, nunca había visto un candidato que no andara con su jefe de campaña, ni nunca había visto un jefe de campaña que no andara con su candidato. Ni mucho menos había visto un candidato que hiciera las mismas actividades que paralelamente hacía su jefe de campaña con las mismas intenciones. Una observación que tengo. Sí, por ahí va la cosa también. Cuando ya hablaba de estructuras paralelas, hay que verle en doble sentido. Bueno, porque una cosa es poder justificarle y otra cosa es ponerse adelante. Son dos criterios. Exactamente. Que se contraponen y la dialéctica así lo permite, ¿verdad? Totalmente. Bueno, el otro elemento adicional a ese es lo que yo he llamado el candidato versus el partido, que ya un poco Yuri adelantaba, pero que también tiene que ver con el hecho de las decisiones que hay que tomar. Miren, ahora mismo, uno de los elementos que tiene el PLD que definir es qué va a hacer de cara a las elecciones municipales y de cara a las presidenciales. ¿Hay alianza o no? Y hablo, por supuesto, de si hay alianza con la fuerza del pueblo, sí o no. Pero ¿cuál es el problema? Abel no quiere una alianza. Y eso es irónico porque cuando estaban en el marco de la contienda interna, mucha gente entendía que si ganaba Abel... Era automático prácticamente. Eso era automáticamente, que Abel era el mejor... Era un error pensarlo así. Que Abel era el mejor puente para entonces poder lograr esa unificación del PLD verde y del PLD morado. Sin embargo, resulta que ahora Abel es todo lo contrario, es uno de los factores que está impidiendo que esa alianza se concretice, porque él insiste en mantener su candidatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes de mayo viene febrero, y aquí hay una tesis de que febrero determina lo que pasa en mayo. Si el PLD se alía con la fuerza del pueblo, eso implicaría que tendría un mayor músculo de cara a las elecciones municipales, que son el 18 de febrero. Pero ¿qué pasa? El proyecto presidencial de Leonel Fernández de la fuerza del pueblo absorbería totalmente al del PLD. Y a las encuestas me remito. Entonces, ese sería un poco uno de los puntos que estarían en fricción. Y de hecho, parte también de una de las informaciones que se me da, es que Francisco Javier García era partidario de esa alianza PLD Fuerza del Pueblo. Y si nos vamos a la carta publicada, la carta de renuncia, hay un parrafito muy breve, tiene 2 líneas, pero a veces las cosas contundentes se dicen así de manera breve, donde él dice: la campaña tiene sus tiempos y hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos. Así que ustedes vayan sacando cuentas. Y por último, el otro elemento que creo que también hay que mencionarlo es la tesis que yo he llamado según del barco, mi querido capitán. Según del barco, mi querido capitán, hay que decirlo. O sea, hay gente que mientras el PLD fue poder, estuvo muy conteste, participaba en todo, pero que ahora poco a poco le han ido sacando el cuerpo. Y eso tiene que ver mucho con esta debacle electoral que está sufriendo ese partido, que repito, de tener 20 años en el poder, pues ahora aparecer su candidato en un tercer lugar. Entonces yo cierro mi comentario señalando que definitivamente eso es un pleito interno del PLD, pero que a mí como ciudadana y como sociedad, yo creo que a nosotros lo que nos interesaría es que más allá de su agenda electoral, el PLD en algún momento reflexione, pero reflexione de verdad acerca de cuáles fueron las verdaderas razones por las que perdió el poder. Y yo lo digo porque hay muchas de esas razones que tienen que ver con ese contexto interno que está viviendo ahora mismo ese partido. Yo tengo mi respuesta y van desde cómo se manejó la cosa pública, los recursos públicos, cómo se manejaron, también cómo se manejó el poder, los pactos, las alianzas, la relación partido-estado. En un momento un partido que se colocaba por encima del Estado, o sea, la cúpula, el comité político del PLD, era en muchos casos más poderoso que muchísimas instancias del Estado. El tema de los recursos públicos, para mí el tema corrupción fue determinante. Fue determinante. Y de hecho, yo no se lleven de que lo diga Millicent. El mismo presidente Danilo Medina, en un discurso a su militancia, él hablaba de cómo había gente en el PLD que si no había dinero no se movía. No se movía sin dinero. Aún estando en las posiciones públicas. Aún estando en las posiciones públicas, decía, había familias
que tenían gente nombrada, 2, 3 gente de la familia nombrada y todavía querían más. Familia entera. La familia entera en la nómina pública. Entonces, señores, ¿y las ideas? ¿Y la política de las ideas? Entonces, yo creo que son cosas que el PLD tiene que reflexionar en su momento. Entonces, yo cierro este comentario. Ustedes también tendrán su respuesta por qué el PLD perdió el poder y qué es lo que está pasando ahora. Lo pueden dejar ahí abajo. Yo siempre les leo, quiero decirle. Pero cierro por el día de hoy diciendo que efectivamente creo que aquí cada quien puede tener su respuesta, pero me parece que lamentablemente todavía, Fangio, al día de hoy, el PLD sigue sin estar listo para esta conversación. Cambio y fuera.